Hola y bienvenidos sean todos ustedes amigos, compañeros, ingenieros y público que nos acompaña. En esta ocasión nos volvemos a reunir una vez más para explicarles y compartirles sobre el tema del marco normativo y administrativo en materia fiscal y los sujetos activos y pasivos en materia aduanera. Y dentro de este tema abarcaremos algunos subtemas, los cuales serán los siguientes. 1. Nociones generales de derecho mercantil, civil, fiscal, su concepto, su clasificación y relación con el comercio exterior. 2. El fisco, la autoridad aduanera y el contribuyente. 3. El agente aduanal. 4. El apoderado aduanal. 5. Los dictaminadores aduaneros y 6. Los mandatarios. Y en esta ocasión nos acompañan los ingenieros Paola Campos, Brenda Vázquez, Jaciel López y Karen González. Pónganse cómodos, comenzamos. Nociones generales del derecho mercantil, civil, su concepto, clasificación y relación con el comercio exterior. El derecho mercantil es la rama del derecho privado que regula el conjunto de normas relativas a los comerciantes en el ejercicio de su profesión, a los actos de comercio legalmente calificados como tales y a las relaciones jurídicas derivadas de la realización de estos. Bien, pues para ello hay que describir lo que es el derecho mercantil, y el derecho mencionado es básicamente un conjunto de normas o reglas que tienen la finalidad de regular actos de comercio y de los comerciantes. Así pues, para reforzar esta definición es necesario explicar quiénes son los involucrados en este derecho. Entonces, los principales son los comerciantes y no es ni más ni menos que una persona ya sea física o moral que realiza la actividad con fines de lucro o más específico de obtener beneficios económicos. En cuanto a la actividad que realice dicho comerciante, existen varias formas de hacerlo, pero la más común es la compra o la venta de mercancías, haciéndolo entonces al por mayor o menudeo, es decir, en grandes o pequeñas cantidades. Cabe aclarar que incluso no necesariamente tiene que contar con un establecimiento para llevar a cabo su actividad. El derecho mercantil nos remonta a décadas pasadas, pues surgió en la Edad Media debido a la necesidad de estas personas llamadas comerciantes que se dedicaban en ese entonces a realizar artesanías y actividades que generaban beneficios económicos para ellos. Fue así como una vez que dichos pertenecientes necesitaban regirse de alguna forma, por lo que se tuvieron que expedir reglas para poder así regir la actividad que realizaban, con el propósito por supuesto de regular también las relaciones comerciales que se daban entre ellos. Es importante entonces saber que el derecho mercantil pertenece al derecho privado, ya que se enfoca en regulaciones en la cuestión comercial y no de manera general como lo hacen algunas otras clasificaciones del derecho. La clasificación del derecho mercantil entonces se describe de la siguiente forma: actos comerciales, comerciantes y personas físicas, sociedades mercantiles, títulos de crédito, operaciones de crédito, banca y crédito, y su principal objetivo es hacer más activo o dinámico el intercambio de bienes y o servicios involucrados en esta actividad. Si bien suelen surgir diversas dudas como la de ¿cómo sé si me considero como una persona o un comerciante? La respuesta es fácil y claro que tiene su respectiva justificación. Es así como, si bien se considera empresa o negocio cuando existe la producción o el intercambio ya antes mencionado de bienes o servicios, a los intermediarios que participan en dichos actos y en su circulación, y por supuesto al transporte o empresas que se estipulen como auxiliares y que se relacionan directamente. Para poder entender un poco más de este derecho es que existe un código de comercio que es el que contiene el conjunto de las normas que rigen a esta rama del derecho. Es así como el derecho mercantil es importante para obtener una equidad económica, tratar de implantar justicia y promoverla. Con esto se trata de reducir la corrupción y delitos que surgen económicamente y de manera muy frecuente, estipulando así normas y reglas claras para las actividades comerciales que se realizan día con día. Pues bien, como sabemos, el comercio es una de las principales actividades que se desarrollan en México y que son una fuente económica muy importante. Asimismo, el derecho mercantil tiene gran importancia en el comercio internacional, pues como ya se describió anteriormente, el comercio abarca grandes extensiones por su gran clasificación y desempeño logrado en varios ámbitos. Ahora bien, es turno de explicar un poco acerca de lo que es el derecho civil. Si bien el derecho civil es la rama del derecho que se encarga de las cuestiones que perjudican a la persona privada desde su nacimiento hasta su muerte. Entonces,
Es así como esta rama del derecho se enfoca en la protección de los civiles o bien personas y de sus bienes o inmuebles, el uso de ellos, disfrute, el cómo se puedan transmitir y los conflictos que, aunque involuntarios, se derivan desafortunadamente de los mencionados. También cabe mencionar que involucra las acciones o actos de negocios, por ejemplo, y sus posibles consecuencias, las obligaciones que tenemos las personas como parte de la sociedad a la que pertenecemos y lo que nos corresponde por el simple hecho de nuestra llamada responsabilidad civil. Esta variante del derecho es de sus ramas más antiguas, pues está basada en reglas y normas como lo son los apegados a la seguridad, que en teoría tenemos como personas, la o las propiedades que posee cada individuo, la libertad de expresión o pensamiento, el hecho de profesar alguna religión y hasta el derecho a divertirse, puesto que al fin de cuentas, si llegara a ocurrir algún incidente, este derecho nos protege como ciudadanos y todos y cada uno de nosotros contamos con él sin excepción. Por otro lado, la finalidad de esta rama del derecho se resume en la búsqueda de garantizar el bienestar de los contribuyentes, o sea, nosotros los ciudadanos, y a cuidar y proteger su integridad no solo física, sino también mental. Es así como el derecho civil se relaciona con el mercantil por el hecho de que, de alguna forma, uno depende del otro. Con esto quiero decir que cuando se aplica el derecho civil y cumples tus responsabilidades como ciudadano, obviamente al desempeñarte en alguna actividad comercial ya no habrá mayor problema, puesto que se conocen las obligaciones y las sanciones, incluso en caso de incumplir con algún lineamiento. Finalmente, es el turno del derecho fiscal. Para ello nos ayudará a comprender mejor la siguiente definición. El derecho tributario o derecho fiscal es la disciplina que forma parte del derecho financiero, que tiene por objeto de estudio el ordenamiento jurídico que regula el establecimiento y aplicación de los tributos. En pocas palabras, resulta ser un derecho financiero, ya que tiene mucho que ver con lo económico y pertenece al derecho público, pues no solo regula los tributos, sino que se encarga de todos y cada uno de los ingresos públicos del Estado. Cuando se habla del derecho fiscal, sabemos que tienen relación o nos referimos a los impuestos, actividad obligatoria que tenemos como ciudadanos siendo pertenecientes de la sociedad. Para mejorar un poco esta conceptualización al referirnos al tema fiscal, lo relacionamos con Hacienda Pública y lo tributario. Estas instituciones se dedican a administrar, manejar, controlar y recaudar dichos recursos económicos. Y cabe aclarar que el desarrollo que tenemos como país y la evolución que vamos teniendo o no, se debe económicamente a los impuestos correspondientes de cada parte colaborativa. Estas ramas del derecho se relacionan entre sí y van de la mano, ya que se enfocan en cosas diferentes porque el contexto de las situaciones que nos atribuyen y nos corresponden como ciudadanos son muy amplias y variables, pero no se desapartan de sí, ya que enlazando los conceptos retomados anteriormente, el hecho de que como personas ya sea físicas o morales contamos con ciertos derechos, hace que a partir de ahí se derive todo lo demás y se vaya relacionando lógicamente en materia de comercio internacional y actividades que generen lucro y que nos hacen desarrollarnos como ciudadanos y sobre todo como país. Muy bien, muchas gracias por la información, Paula. Ahora continuaremos con nuestro temario y dejo lugar a la ingeniera Brenda. Hola, es un gusto estar nuevamente con ustedes en un nuevo capítulo de este podcast. El día de hoy yo les hablaré de dos temas, el cual es el fisco, autoridad aduanera y el contribuyente, y el siguiente será el agente aduanal. Bueno, comenzaremos con el fisco, el cual está definido que es como un funcionario encargado de cobrar las contribuciones y guardarlas. Es el órgano en el que se deposita el poder para integrar la hacienda del Estado. Es decir, que el fisco es como un funcionario del Estado, siendo este como una persona jurídica, ya que es el encargado y tiene la capacidad de recaudar los ingresos como los impuestos, los cuales son utilizados para integrarlos en la hacienda pública, para su administración y disposición. Para que esto quede más claro de lo que es el fisco, hay que tener en cuenta lo que es la hacienda pública. Este es el funcionamiento en conjunto de bienes o elementos económicos con los cuales cuenta el Estado, y haciendo así la disposición de estos para un cumplimiento de sus funciones. De la mano de estos bienes pueden ayudar a la contribución integral de las personas, si es que se cumplen de una manera responsable con sus obligaciones fiscales. Con estos recursos se pueden obtener muchas oportunidades, ya sé que se llegan a carecer actualmente, como son las obras públicas, la seguridad
Y un aspecto que es muy importante, la educación que se nos brinda a nosotros, a las futuras generaciones. Un ejemplo sería el SAT, ya que es el encargado de recaudar los impuestos. Siendo este terminado el primer tema, damos la continuidad a lo que es la autoridad aduanera. Se cita en el artículo primero que esta ley es de los impuestos de la importación y exportación y las demás leyes y ordenamientos aplicables. Regulan la entrada al territorio nacional y la salida de estas mercancías y de los medios en que se transportan o conducen, el despacho aduanero y los hechos o actos que se deriven de este o de dicha entrada o salida de mercancías. ¿Qué se nos quiere decir en esto? Que esta es aquella que administra las leyes y reglamentos en México, es decir, nos ayuda a que sea más fácil vigilar la entrada y salida de mercancías en el territorio nacional, siendo esto una responsabilidad para que las obligaciones que conllevan la exportación e importación de objetos o mercancías se vean cumplidas. Debemos de saber que el artículo 2 de la ley aduanera menciona que esta será la autoridad encargada en diversos funcionamientos en las que se pueda ser responsable, porque hay que tomar en cuenta que no solo es ver qué entra o qué sale del territorio mexicano, sino también verificar despachos aduaneros en los cuales deben acatar las observaciones de estos. Por otra parte, las autoridades aduanales en nuestro país están ubicados en puertos, aeropuertos y fronteras de un país, ya que, como mencionamos, es importante tener conocimiento previo a la hora de realizar movimientos de mercancías, porque es importante saber cuáles son las condiciones que pueden llegar a tener para que permitan el paso. Aquí nuevamente se ha involucrado el SAT, y como ejemplo está al pendiente del consumo de mercancías y su valor en el mercado, siendo así una forma de expresarlo para que sea más entendible para nuestra audiencia que nos escucha. Siendo así, pasamos al tercer tema, que no es menos importante, el cual es el contribuyente. Persona física o moral obligada al pago de contribuciones de conformidad con las leyes fiscales vigentes. Se nos está diciendo que no importa si es una persona física o moral, sino que tiene que cumplir con su responsabilidad o obligación de pagar impuestos. Y hay que tener en cuenta que estos tienen una clasificación, la cual es la siguiente: estatales, donde está lo de la tenencia, agua, tránsito; notaría; municipales, donde se paga el predial y otros asuntos. Parece que nos desviamos del tema, pero no es así, ya que, como lo mencionaba, los contribuyentes se presentan en dos personas, física o moral. En las personas físicas somos nosotros, en la persona moral son las asociaciones o sociedades con fines de lucro. En pocas palabras, los contribuyentes somos aquellos que debemos pagar impuestos por los servicios y bienes que tenemos, siendo así una obligación como ciudadano. Las contribuciones son los ingresos que se percibe del Estado reconocidas en la ley, mediante aportaciones pecuniarias que forman de forma obligatoria. Un ejemplo es: sabemos muy bien el pago del agua, el predial y la basura. Con eso estamos pagando los impuestos que se dan como contribuyentes. Mi siguiente tema, y el cual ahora sí sería el último, es el agente aduanal. La figura del agente aduanal surge en los ordenamientos jurídicos no solo para representar los documentos para el despacho de mercancías de los importadores o exportadores, pues estos pueden solicitar al despacho aduanero las mercancías por sí mismos o a través de representantes. Es decir, es una persona física autorizada para mover las mercancías. Prácticamente es un ingeniero en logística, el cual se hace encargo de representar legalmente a los importadores o exportadores, volviendo así un personaje esencial, ya que nos ayuda a acreditar legalmente los impuestos que le dan a los productos o objetos de una empresa, siendo así una forma ágil y segura de comercio exterior. Es importante saber que el SAT también se ha involucrado en esto, porque, como mencionamos, el agente aduanal será nuestro representante legal para el pago de impuestos o aranceles. Las funciones que cumplen son las siguientes: nos ayudarán a declarar en un documento el valor de las mercancías y los gastos que genera en la importación. También se hace presente la clasificación arancelaria, la cual es un número de reconocimiento mundial del tipo de material o forma o textura que tiene dicha mercancía, a las cuales se les considera derechos y obligaciones a la hora de importarlas o exportarlas, y el encargado de hacerlo será el responsable.
La logística y la gestión hacen presencia, porque deberán saber cómo se funciona el almacenaje, transporte y pagos. También deberá saber cómo elaborar un pedimento aduanal, el cual permite la estancia de las mercancías. Estos 4 puntos que te acabo de mencionar, para mí son los más primordiales, ya que la logística se ve muy presente en el proceso y siendo así que te llegara a interesar ser uno de ellos, debes contar con las siguientes características: ser mexicano de nacimiento, no tener el servicio militar activo, tener experiencia en la materia. Y último, papelito habla, tener el título que te avale. De esta manera, espero que te interesen más las actividades que cumple un agente aduanal. Y por último te doy un ejemplo que lo escuché en mi congreso, que no cualquiera puede ser un agente aduanal, ya que es un trabajo que necesita mucho tiempo. Y si tú deseas hacerlo, tienes que tener en cuenta que tu casa será el aeropuerto o donde te encuentres. Estarás en aduanas de un lado, viendo lo que sale y entra, de una manera muy activa y eficaz. Cedo la palabra a mi siguiente compañero y espero que el tema que les aborde les interese tanto como los que estamos viendo. Muchas gracias, Brenda. Ahora yo les hablaré del tema del apoderado aduanal. Tendrá el carácter de apoderado aduanal la persona física designada para otra persona física o moral para que en su nombre y representación se encargue del despacho de mercancías, siempre que se obtenga la autorización de la Secretaría. El apoderado aduanal promoverá el despacho ante una sola aduana, en representación de una sola persona, quien será ilimitadamente responsable por los actos de aquel. Un apoderado aduanal es un profesional que se dedica a brindar asesoría y representación legal a las empresas y personas que desean importar o exportar mercancías a través de las aduanas del país. En este tema analizaremos la importancia de un apoderado aduanal en el proceso de comercio internacional, sus funciones y responsabilidades, así como los requisitos que deben cumplir para desempeñar su trabajo de manera efectiva. En primer lugar, es importante comentar que el comercio internacional se ha convertido en una actividad cada vez más compleja y por lo tanto el papel del apoderado aduanal es fundamental para asegurar que las importaciones y exportaciones se lleven a cabo de manera legal y eficiente. El apoderado aduanal actúa como un intermediario entre los importadores, los exportadores y las autoridades aduaneras y es responsable de asegurar que las mercancías cumplan con los requisitos legales y regulaciones específicas de cada país. Entre las funciones del apoderado aduanal se encuentran la preparación y presentación de documentos aduaneros, la gestión de los pagos de los impuestos o aranceles, la clasificación de las mercancías, la coordinación de transporte de mercancías desde el puerto o aeropuerto hasta su destino final, entre otras. Además, el apoderado aduanal puede asesorar a las empresas sobre las normas y regulaciones que se deben cumplir en el país de origen y destino, lo que puede ser útil para las empresas que no tienen experiencia en el comercio internacional. El apoderado aduanal debe asegurarse de que la información proporcionada sea precisa y completa y cumplir con los plazos y requisitos establecidos para las autoridades aduaneras. Además, es necesario cumplir con ciertos requisitos para convertirse en un apoderado aduanal. En la mayoría de los países se debe obtener una licencia o certificación y cumplir con ciertos requisitos de capacitación y experiencia. Además, el apoderado aduanal debe estar actualizado sobre las normas y regulaciones aduaneras en constante cambio y mantenerse al tanto de las tendencias y cambios en el comercio internacional. Bueno, así te cedo el lugar, Karen. Gracias, Jaciel. Continuaremos en la misma rama con un tema súper importante como lo es los dictaminadores aduaneros. ¿Qué es un dictaminador aduanero? Un dictaminador aduanero es la persona física autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para practicar el segundo reconocimiento en las aduanas, que consiste en el examen de las mercancías de importación o exportación. Acosta Roca, 2014. Los dictaminadores aduaneros deben realizar la verificación física y documental de la mercancía. Dichos dictadores trabajan de la mano con el conductor del medio de transporte, el personal de apoyo, como lo son los estibadores, el administrador
y el personal de supervisión de la AGA, que es la Administración General de Aduanas, y también se apoyan de algunas herramientas como los bonos rayos X de alta y baja densidad. Los dictaminadores serán responsables de las irregularidades que cometen en el dictamen que elaboren del segundo reconocimiento. Como dato, al cumplir con los dictaminadores aduaneros con 3 sanciones, se cancelará la autorización para ser dictaminador, y la autorización solo será avalada por 2 años. Cabe mencionar que para ser un dictaminador aduanal debe de cumplir con una serie de requisitos para obtener una autorización requerida, y son los siguientes. Lo primordial es ser ciudadano mexicano, no haber sido condenado por sentencia ejecutatoria por delito intencional que merezca pena, gozar de una buena reputación personal y ser de reconocida probidad y honradez. No ser servidor público ni militar. Acosta Roca, 2014. En estos requisitos, cabe mencionar también la presentación y aprobación del examen psicotécnico, que lo practican las autoridades aduaneras. Para tenerlo más claro, un examen psicotécnico es una prueba estandarizada que se utiliza para medir el comportamiento, las habilidades y las capacidades requeridas para realizar un trabajo. En dado caso del incumplimiento de algún requisito o alguna regla, será la cancelación del puesto. Los requisitos que requiere un agente aduanal son muy amplios, ya que el puesto es muy importante. Por ejemplo, un punto en que se menciona es lo de haber sido condenado por sentencia, ya que los dictaminadores aduaneros tienen contacto directo con las mercancías. Las personas encargadas de la revisión de la mercancía deben ser de confianza y deben de ser responsables. Para terminar con esta serie de temas súper importantes, veremos los mandatarios. ¿Qué son los mandatarios? Un mandatario aduanal es la representante legal del agente aduanal para promover en su nombre y lo representa en el despacho aduanero de las mercancías. Pardo Carrero y Araujo Segovia, 2009. Cabe mencionar que el agente aduanal hace responsable al mandatario de la realización y la firma de documentos. Por eso el mandatario debe de ser alguien de máxima confianza. Pero también el mandatario debe de ser muy cuidadoso con las actividades que realiza, ya que el agente aduanal es el que se hace responsable de los errores del mandatario y puede llegar a perder su trabajo o ir a parar a la cárcel. El despacho aduanal es la persona moral y solo puede hacer la mención de mandatario siempre y cuando se encuentre presente el agente aduanal. Bien, ahora que tenemos claro que es un mandatario, te mencionaré los requisitos que se necesitan para ser un mandatario. Contar con un poder notarial y con experiencia aduanera mayor a 2 años. Representa a un solo agente aduanal en el despacho aduanero y aprobar el examen de conocimientos y psicotécnico. Como nos podemos dar cuenta, en los requisitos nos menciona la aprobación del examen psicotécnico, ya que deben de ser personas realmente responsables, honestas. Ser un mandatario conlleva mucha responsabilidad, ya que se encarga de la evaluación de mercancías, manejo de pagos de impuestos, de comercio exterior e interior, o cuotas compensatorias. Por eso se realizan los exámenes de monitoreo de la capacidad de cada uno de los mandatarios disponibles. Muchas gracias por esto. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Antemano les agradezco su atención y espero que estos temas les hayan sido de mucho interés. Gracias. Estamos cerca de terminar esta transmisión y así doy inicio a las conclusiones. Paola, te cedo el lugar. Es así como entonces, con respecto a lo abordado anteriormente, el derecho en general es un beneficio que nos corresponde desde que nacemos. Como bien sabemos, en el momento de nacimiento tenemos derecho a una identidad, a una familia, etc. Y ahí comienza nuestro desarrollo como seres humanos, que va acompañado no solo de estos derechos, sino que también, como todo, tenemos derechos y obligaciones que por ende debemos cumplir para conservar una buena relación y compromiso con nuestro Estado y país. Remontándonos a épocas pasadas, el derecho y sus ramas han ido evolucionando, pero su auge y aparición resultó con base en la necesidad de los contribuyentes debido a la relación que mantienen con respecto al comercio, pues desde hace mucho tiempo se han realizado actos en esta materia.
Desde que se realizaban intercambios o trueques ya hablábamos de comercio, puesto que había beneficios con esas actividades como con las artesanías, joyas, metales preciosos y demás. El derecho entonces está en todas partes. Por ejemplo, cuando salimos a la calle contamos con derechos, tenemos libertad. En la escuela nos podemos expresar libremente, puesto que tenemos libertad de expresión y opinión. Podemos circular las calles, contar con servicios públicos, tener una familia y demás. Pero ahora vienen las obligaciones o contribuciones que nos corresponden, como lo son pagar ciertos impuestos por tener una casa, un auto, bienes muebles o inmuebles, por tener beneficios económicos en un banco, entre muchos otros. Y es así como, hablando de comercio internacional, las ramas del derecho mencionadas anteriormente son una base muy importante, porque parte una de otra. Y en efecto, actualmente el comercio exterior ha sido una gran fuente de abastecimiento económico para el país, pues en mi opinión, lo que ocurrió anteriormente del confinamiento y la pandemia del COVID causó muchos obstáculos para el desarrollo de nuestro país y, sin embargo, el hecho de que el comercio existiera y que han surgido mejoras y evoluciones en él, como el e-commerce o comercio electrónico, definitivamente fue la solución a muchos problemas y que, por cierto, actualmente sigue siendo un gran soporte económico. Así es como las ramas del derecho se involucran en actos cotidianos, como el ejemplo que acabo de dar del comercio electrónico. Por ejemplo, había tocado un punto acerca del derecho fiscal y reiterando el hecho de que se refiere a los impuestos, incluido en este tipo de comercio, es como se aplica, como cuando se realiza una compra online, haciéndose en cualquier plataforma de comercio, llámese Mercado Libre, Amazon, Shein o incluso aplicaciones de compañías desarrolladas para esto. Entonces, retomando el punto de los impuestos, estas plataformas han agilizado estos procesos mediante soluciones que hacen de este comercio el más práctico y económicamente. El hecho de que se mueve dinero por medio de los mencionados genera ganancias, pero claramente tiene que ver con el derecho fiscal, porque esa actividad no es gratuita. Obviamente se tienen que pagar impuestos o cierta tarifa para realizar dicho acto, y si bien es cierto que todo va relacionado, me parece muy interesante que una cosa sea en pocas palabras la continuación de algo estipulado y nos lleve a la otra. Dentro de lo que nos concierne como ciudadanos es de gran importancia que sepamos cosas y tengamos información de diversas fuentes y de distintas perspectivas que nos benefician, como lo es la información de las ramas del derecho, porque aunque sea una realidad que sabemos de la existencia de los derechos y de la existencia de sus ramas, si nos ponemos a reflexionar y analizar a detalle qué es lo que realmente sabemos de estos temas, nos quedamos cortos o incluso no tenemos noción del beneficio o ventaja en la que esta información nos posiciona como buenos ciudadanos. Siendo así, cuando comenzamos a entender la aplicación que tienen las definiciones, ya hemos superado la teoría y nos enfocamos en la utilidad de las cosas. Esto resulta benéfico para nosotros mismos, porque hacemos que la información que tenemos al alcance sea verdaderamente útil, y este punto de vista solo lo podemos lograr cuando buscamos más allá de lo superficial, cuando nuestras ganas, ya sea de lograr algo más o incluso de superarse, se hacen presentes y nos ayudan a situaciones de la vida real y cotidianas, por supuesto. Concluyendo con algunos ejemplos pequeños pero significativos, es como el comercio abarca un gran significado en la vida diaria y se relaciona con todo lo mencionado, para lo cual no me queda más que recalcar que sin el derecho como tal, sus ramas y sobre todo la actividad comercial, la economía de un país sería totalmente un desastre. Y cada concepto tiene en su totalidad un porqué y un para qué. Así que como buenos ciudadanos, personas físicas o morales, debemos entender que no todas las regulaciones se estipulan para perjudicarnos, sino por el contrario, tienen una finalidad, y es que las relaciones que mantenemos entre los contribuyentes, además de ser pacíficas y benéficas, ayudan al crecimiento económico y social de una sociedad, y cooperar es básicamente una obligación. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta transmisión, Paola. Ahora dejamos el lugar en manos de Brenda. Bueno, gracias por cederme la palabra nuevamente y por invitarme a este nuevo capítulo de este podcast. Cabe mencionar que todos los temas vistos fueron y serán de gran ayuda y aprendizaje para la audiencia que nos escucha, ya que fueron 6 temas abordados por cada uno de nosotros. En mi opinión, me sorprende el derecho mercantil, el derecho fiscal y el civil. Cada uno se ve influenciado
en este tema del comercio, empezando por el mercantil, porque como yo entendí, este es privado, ya que se encarga de regular las actividades de los comerciantes, ya que reúnen a las personas, relaciones y actos dentro del comercio. Y como había escuchado hablar de este, se me ve utilizado para contratos de compraventa entre empresas importadoras. Algo un poco más común que es esto es los préstamos o solicitar algún crédito. Continuando con lo que vimos de los temas, seguiría el derecho fiscal. Este viene siendo público, que comprende un conjunto de normas jurídicas, las cuales se ven implementadas en controlar los ingresos, contribuciones en las relaciones del Estado y los contribuyentes. Para temas tenemos el derecho civil, al igual que el mercantil. Es privado, ya que se ve relacionado con temas de bienes como muebles, carros, casas, personas, sucesiones y obligaciones. Estos tres se relacionan entre sí porque el derecho fiscal se ve presente en esta rama al mostrar el doble carácter del Estado, es decir, por un lado ejerce soberanía y por otro relaciones con organizaciones particulares. Y el derecho mercantil se involucra con el fiscal porque se posibilita la oportunidad de conocer a fondo las actividades comerciales. Así que todo va de la mano. Pasando a los demás temas, los que yo te expuse o platiqué, que fueron el fisco, la autoridad aduanera y el contribuyente y el agente aduanal, también van entrelazados porque estos temas son el complemento del uno del otro. Y como vimos, el SAT está en común con estos tres, porque es el encargado de la regularización y pues tenemos que cumplir con las responsabilidades y obligaciones ante esta autoridad. Con el fisco, un ejemplo es los impuestos que nos llevan a la autoridad aduanera, la cual rige cuentas ante esto, y el siguiente, el contribuyente, que también paga impuestos como el predial. Pasando a algo más logístico, también venimos topando con el agente aduanal, que por lo que dije es un representante legal, el cual se encarga de facilitar la exportación y la importación. Con este viene lo que es el apoderado aduanal. Ya hablando más del tema de las aduanas, es el encargado del despacho de mercancías, es decir, que es nuestro agente que se encarga de hacer nuestro pedimento, y el apoderado de darle la entrada al despacho de mercancías. Y enseguida viene el dictaminador aduanero, y su trabajo es la verificación física y documental de la mercancía. Y por último viene llegando el mandatario, porque ya después de que nuestra mercancía haya pasado por todo este proceso, esta será el encargado de la redacción del documento y la firma. ¿Cómo entender todo este proceso de flujo y de apoyo? Tenemos nuestras ramas legales mencionadas, porque son muy importantes conocerlas para hacer un buen uso de estas y no quedar varados en la nada cuando queramos intentar algún tipo de comercio. De mi parte eso sería todo, ya que aprendí junto con ustedes y me parece súper importante conocer esos temas. Y pues le cedo la palabra a mi siguiente compañero y ya, sería todo. También gracias a ti, Brenda, por habernos acompañado. Ahora, como lo vimos, el marco normativo y administrativo en materia fiscal y aduanera es fundamental para garantizar el correcto funcionamiento de la economía de un país. Los sujetos activos y pasivos deben cumplir con las normas establecidas, lo que les da una responsabilidad compartida entre los empresarios, las autoridades fiscales y las aduaneras y todos los ciudadanos en general. Debemos saber que es muy importante que todos los responsables involucrados en estas áreas estén informados y actualizados sobre los cambios y actualizaciones en la legislación, ya que así podrán cumplir con las obligaciones de manera correcta y así evitar cualquier percance. Y respecto a un agente aduanal, el cual es un elemento clave en el comercio internacional, ya que, como nos comentaron, ayuda a los importadores y exportadores a superar las barreras y obstáculos que se presentan en el proceso de importación o exportación de mercancías según sea el caso.
Además, ahora entendemos que ellos brindan asesoramiento para la clasificación arancelaria, regulación de importaciones y exportaciones, documentación y otros requisitos que deben cumplirse para llevar a cabo estas operaciones comerciales. En resumen, el agente aduanal es un profesional importante y valioso en el mundo del comercio internacional, ya que nos ayuda a garantizar que las importaciones y exportaciones se realicen de manera eficiente, cumpliendo con las regulaciones y normativas aduaneras. Y por otro lado, en el papel del apoderado aduanal, sabemos que es fundamental en el proceso de comercio internacional y que va de la mano con el agente aduanal, y su papel se ha vuelto cada vez más importante en un mundo globalizado. Los apoderados aduanales nos podrían ayudar como empresas a cumplir con las regulaciones y requisitos aduaneros, asegurando que el proceso de importación o exportación se realice de manera efectiva y legal. Por lo tanto, es esencial que las empresas contraten a un apoderado aduanal profesional experimentado para garantizar el éxito de sus operaciones de comercio internacional. Y ahora dejo lugar contigo, Karen. Conclusión. Como nos pudimos dar cuenta a lo largo de este trabajo de investigación, cada tema abordado lleva una serie de normas y principios que trabajan en conjunto para la regularización de mercancías de entrada como de salida. Los medios de transporte, los aranceles, las restricciones, etc. Asimismo, como suelen ser un conjunto de normas, son un conjunto de personas que intervienen con el contrato directo de las mercancías que llegan a las aduanas, avalando todos los registros y cuidando de lo que entra y sale del país. Necesitamos que haya un buen flujo de mercancías en nuestras aduanas, y conforme al tiempo nos hemos dado cuenta que los despachos aduaneros cada vez son más indispensables, ya que monitorean las mercancías que llegan a nuestras manos. Por ejemplo, en el caso de la transportación de productos ilícitos, como pueden llegar a ser el traslado de especies en peligro de extinción, sustancias químicas, armas de fuego o incluso productos que son permitidos en nuestro país. Productos que incluso podemos llegar a pedir en una página web y no sabemos de qué material están realizados, si alguno de esos materiales está permitido en el país. Y en caso de tener una falla o alguna irregularidad, el despacho aduanal se encargará de todo. Pero cabe recalcar que también dentro de la aduana pueden existir problemas que deben de resolverse de una manera eficiente. Por ejemplo, el derecho mercantil se ha convertido en una rama de sustento para todas las empresas, ya que regula la actividad económica dentro y fuera de la empresa. Regulan las normas que regulan a las personas de las relaciones y los actos que tienen con el comercio. Y entonces, todas las ramas legales que se mencionaron anteriormente nos apoyan para que haya un mejor flujo de mercancías y también nos ayudan para hacer un buen uso de ellas. Como se mencionó anteriormente, los cargos autorizados para trabajar en el despacho aduanero son autorizados por el SAT, que es el Servicio de Atención Tributaria, y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Los temas que se dieron a conocer a lo largo de esta presentación son muy importantes, tanto para una persona moral como física, y ya que nos pueden servir para el uso de nuestra vida diaria. Saber de todas las leyes que existen nos ayuda a tener un mejor control en los pagos de impuestos que realizamos, y más si nos encargamos en algún sector comercial, ya que todas las personas físicas tenemos derechos y obligaciones frente a un agente público. Hemos llegado al final de esta emisión. Muchas gracias a nuestros invitados por la información brindada, y gracias a ustedes que nos acompañaron en este podcast. Nos vemos.